Porque el bautismo del Espíritu Santo no es para hacernos santos, eso ya lo recibimos el Señor cuando nos salvó, sino para capacitarnos para el ministerio. Nos da el poder, Señor, para hacer todo bien, lo mejor que podamos, y con entusiasmo, con ánimo, motivación y con alegría, ¿verdad? Ah, hay una gran escasez hoy en día del poder de Dios en las iglesias. Mucho de lo que se ve es el esfuerzo del hombre, que puede en muchas maneras imitar las cosas de Dios, pero no puede hacer milagros. Y el milagro es despertar de nuevo nuestro corazón para con el Señor, porque nos podemos ajustar y acomodar en una forma, ¿verdad? Como dice Pablo, que tenemos la forma de piedad, pero negamos su poder, ¿verdad? Negamos el poder de lo que Dios hace. Y ha sido para mí una cosa muy pesada a través de los años de mi propia condición espiritual y luego ver la iglesia por todas partes, ¿verdad? Estoy muy agradecido de lo que está el Señor haciendo ya en el español, el ministerio español, hispano, y por las oraciones de ustedes, hermanitas y hermanos, que vienen y perseveran, ¿verdad?, en la oración y para la gloria de Dios en este ministerio, que el Señor vaya haciendo sus maravillas, sus maravillosas obras de nuevo esta iglesia, despertar en el corazón a todos los que por un tiempo, pues a través de un lento espiritual ya no están, ya no son constantes en el ministerio, ¿verdad? Y porque estamos confiando en la fuerza de la carne. Y por eso dice que la Escritura hace división entre el espíritu y el alma, porque mucho de lo que hacemos es pura alma, es lo que puede imitar el alma, pero no es del espíritu, y solo Dios sabe, ¿verdad? Y en aquel día, en el juicio tribunal de Cristo, allí se va a ver qué fue hecho por el Señor y qué no fue hecho por el Señor, qué fue hecho por el esfuerzo del hombre. Porque es muy difícil saber, ¿verdad? Pero vamos a ver esta mañana que la manera de saber que Dios está trabajando en uno es ver las vidas transformadas, no estancadas, están creciendo espiritualmente en las cosas de Dios. Y más, me decía mi mamá, no sé si se acuerdan que decían nuestras madres o parientes, nos decían: dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mi mamá siempre me decía eso: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues me juntaba con puros traviesos, ¿verdad? Pues yo era un travieso. Me juntaba más adelante con puros drogadictos, pues yo también fui drogadicto. Y es muy verdad también en la vida espiritual. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si estamos muy, muy entrados en el mundo, en las cosas del mundo, nos vamos a ser amigos del mundo, vamos a parecernos más a los del mundo y nos hacemos enemigos de Dios. Nos distanciamos del Señor poquito a poquito, pero todavía nos convencemos a través de los ritos, la forma, ¿verdad?, de que estamos bien con el Señor, pero no estamos. Porque la iglesia, hermanos, no es un refrigerador para preservar la piedad temporal, es un incubador para nuevos convertidos. Es donde el Señor produce vida y hay nuevos conversos. El Señor vino para eso, vino a salvar lo que se ha perdido, y cuando no salva, cuando nomás está preservando los que están en la iglesia, se ha retirado el Espíritu Santo, lo hemos contristezado al Señor, contristezado, creo que se dice, al Señor a través de nuestro pecado, nuestro amor a las cosas del mundo, y tenemos que reconocerlo y admitirlo y confesarlo, porque es importante para el principio de un avivamiento, que en quebrantamiento estamos orando fervientemente, que Señor, hazlo otra vez. Señor, me acuerdo de mi primer amor. Nos enfocamos mucho en la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, de Efesio, que decía que están sentados en lugares celestiales con Cristo, y decimos: nosotros somos la iglesia esa, pero se nos olvidó lo que dijo el Señor: han dejado su primer amor, ¿verdad? La culpa de Dios es que habían dejado su primer amor, y a quien más amas,
más te apegas, ¿verdad? Y es muy evidente cuando una persona está muy apegada al Señor, y es la tristeza de y la lamentación de mi corazón que quiero volver a pegarme más al Señor, y hay tantas distracciones, tanta cosa que llaman nuestra atención, ¿verdad? Y quieren nuestra lealtad, nuestro tiempo, nuestro enfoque, ¿no? Que nos quita del verdadero objetivo de nuestra alma y de la vida espiritual, Jesucristo. Y esos tiempos que uno se retira a estar a solas con el Señor, renueva uno esa relación con el Señor. Muchas veces tenemos más compañerismo con el ser humano que con Dios, y por eso estamos más apegados a la criatura que al Creador, y tenemos que admitirlo. Y eso es para todos nosotros, porque si hay una persona viva en el Espíritu en este lugar, va a contaminar a los demás. Y cuando nomás estamos preservando eso, en un refrigerador, lo que ya tenemos, ¿verdad? Y no estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y nos debe de preocupar eso, debe ser una gran preocupación para los que amamos al Señor, los que hemos experimentado el poder de Dios cuando nos salvó el Señor, cuando nos trasladó de las tinieblas a la luz de su Hijo admirable. Esa experiencia, esa realidad que no olvida uno, que la lleva uno por toda su vida, por todo el tiempo aquí en la tierra, y desea uno volver a conocer ese poder, conocer esa intimidad, esa comunión con el Señor. Y yo creo que la persona que no tiene ese deseo, esa preocupación, esa urgencia, no ha conocido a la gracia de Dios. En su libro ¿Por qué el avivamiento se demora?, Leonard Ravenhill dijo: ¿por qué es que en este país, que tenemos literalmente millones de Biblias, miles y miles de iglesias y predicadores sin fin, y mira qué tanto pecado, mira la inmoralidad y la perversión sexual hoy en día, y que tenemos muchas iglesias en este país? Era para que transformara la iglesia, fuera, como le dije, un incubador de almas nuevas, nacidas de nuevo. Pero al contrario, el mundo nos ha transformado a nosotros. El mundo nos ha hecho enemigos de Dios. Y es muy lamentable ver eso en la vida propia. Antes de ver la vida de otros, se ve uno y empieza uno a darse cuenta, ¿verdad?, que no estamos impactando a la comunidad, no estamos impactando a los que vienen por primera vez, no nos preocupamos por las almas de Dios que vienen a buscar el perdón y la sanación espiritual de Dios, vienen a buscar la solución, la respuesta de sus problemas, el alivio, y los tenemos que apuntar a Jesús, pero vienen y se van igual, porque estamos muy en sí mismos, en nuestra vida personal, y no podemos decir que tenemos a Cristo cuando vivimos así. El Señor no vino para estancarse en un lugar y estar nomás con sus discípulos, sino que se iba de ciudad a ciudad y tocaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, a los endemoniados, sanaba a los leprosos, les abría los ojos a los ciegos. El Señor hacía maravillas. Los discípulos era necesario que aprendieran eso, porque ellos iban algún día a imitar al Señor, lo tenían que imitar. Se ha dicho que un cristiano es un retrato, es una imagen de Cristo, pero lamentablemente la imagen que vemos hoy en día no es nada la imagen de Cristo, y es más bien la imagen del mundo, ¿verdad? Las mismas aspiraciones, los mismos deseos, la misma manera de pensar, la misma manera de responder, de reaccionar. No podemos decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al contrario, Señor, vindícame, ¿verdad?
toma venganza por mí. Es muy lamentable que no tenemos nada de Cristo hoy en día en las iglesias aquí, especialmente en este país. No me preocupo en México porque México es otro lugar para mí, ¿verdad? O Europa. Pero Leonard Ravenhill habla de más o menos seis razones por qué el avivamiento se demora, se tarda en lo que es. ¿Por qué no estamos experimentando las maravillas del Señor como antes, verdad? Como antes, la iglesia siempre ha pasado por tiempos de secos, desierto, pero hay gente desesperada que clama al Señor, le implora al Señor que vuelva a hacer las obras que Él hacía en gran poder, y el Señor ve la urgencia, ve la ferviente oración de esta gente, y a ellos responde el Señor. A esos Él mira, los que están contritos y quebrantados de espíritu, los que desean que el gloria sea glorificado, que la gloria de Jehová llene la tierra, ¿verdad? Y no dejan de cesar día y noche de orar y sus lágrimas son atesoradas en la presencia del Señor. Suben como el humo de un incenso. Un incenso no vale cacahuates sin fuego, ¿verdad? Tiene que haber fuego, lumbre. Y esa oración ferviente tiene que ser real, no es con el propósito de impresionar a nadie que qué bonito oro o qué van a pensar de mí si oro débilmente. Ya la gente está muy preocupada, ¿verdad?, lo que piensan otros, en vez de pensar lo que Dios ve en nosotros, ¿verdad? Y han desaparecido los días cuando una sencilla oración de un plomero, de una esposa, de una mamá, se oía orando de corazón para el Señor. Señor, te hemos ofendido, Señor, no dejes que tu nombre se deshonre, Señor, por favor, concédenos un bautismo, Señor, para que proclamemos y resuene por toda esta tierra tu nombre de nuevo otra vez, y veamos los cautivos ser hechos libres, los ciegos volver a ver, los cojos levantarse, alabarte, Señor, hablando espiritualmente de las conversiones de las multitudes. Pero ¿quién es como dicen, verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el Señor dice, ¿dónde está Elías? El Señor responde, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está aquel que me invoca de veras, que me busca, que la oración es como dicen la sangre del alma, que sangrea uno en su alma por el Señor? Y dice Leonard Ravenhill la razón porque el avivamiento se demora. Un resumen rápido nomás, porque no quiero hablar sobre todo esto, porque la evangelización está altamente comercializada. ¿Y qué digo con eso, hermanos? Que estamos más interesados de llenar las bancas que llenar el reino de Dios. Y el objetivo es traer a otros cristianos a nuestra distinción denominacional o credal. Es todo lo que queremos. Vengan a esta iglesia reformada, ¿verdad?, en vez de llamarlos que vengan a Cristo Jesús. Está muy comercializado la evangelización hoy en día, ¿verdad? Yo lo escucho en la radio, ¿verdad?, cristiana, en la radio, que vengan a mi iglesia, aquí está Cristo, aquí sí está Cristo, puro vender, ¿verdad?, nuestros servicios. Nuestro pastor está ungido, ¿verdad? Estamos siempre tratando de llenar las bancas en vez de llenar el reino del Señor. Otra razón es el abaratamiento del evangelio. Lo hacemos barato. Predicamos una forma de piedad, pero negamos su poder. Predicamos otro evangelio, un evangelio muy distinto, muy diferente al evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad y la salud, ¿verdad? Cuando decimos Jehová Jireh, pensamos que Dios va a proveer un carro. Cuando Jehová Jireh quiere decir que Él proveyó un cordero.
no un carro, no una casa, no una carrera exitosa, nada de eso. El Señor proveyó para nosotros pecadores el Cordero que llevó sobre sí su mundo, el pecado del mundo. Y ese contexto es necesario porque si estamos muy preocupados nomás de lo que Dios puede proveer por nosotros, de que Dios nos aumente las bendiciones, estamos muy equivocados, estamos creyendo otro evangelio. Él vino a salvar a los pecadores y ese debe ser lo que nos debemos de dedicar a eso, atender a eso, a la salvación de las almas. Y no todos podemos evangelizar, ¿verdad? Somos algunos de nosotros tímidos, pero orar por las almas, tener en oración a aquellos que están perdidos, nuestros vecinos, a esta comunidad, la ciudad del Paso, el estado de Texas, los Estados Unidos, el gobierno, no para nosotros, sino para que sea glorificado el Señor. Y otra razón, porque la tercera razón es lo que se llama por descuido, como dije. No estamos muy atentos a la necesidad de los que vienen a las iglesias. Nos queremos impresionar con la alabanza, con el equipo, ¿verdad?, de alabanza o la forma en cómo hacemos el servicio, cómo conducimos el servicio, la forma en cómo nos comportamos. No, hermanos, el propósito de que Dios trae a alguien a una iglesia es para que oiga el evangelio y se haga convertido, y nosotros vengamos a un lado de esa persona y asegurar que conocen el evangelio, que han sido convertidos, y acompañarlos, ¿verdad?, en oración y en animándolos, que parte de ser convertido es convivir. Ya no es mi Padre que está en los cielos, es que Padre nuestro es ser parte de la comunidad. Eso de que no somos parte de la comunidad, Dios testifica, da evidencia de que no somos de Dios. Dice Juan, el que dice que conoce a Dios pero que odia a su hermano es mentiroso, ¿verdad? Y el odio no está hablando de que lo odia a uno, sino que no quiere nada uno con esa persona. Y se nos olvida que la iglesia es como un hospital de enfermos que hemos sido sanados por el Señor, y es como decía Martín Lutero, decía él, somos al mismo tiempo pecadores y justos, al mismo tiempo somos pecadores y justos, y estamos siempre conscientes de esa condición nuestra, que nos salvó el Señor, pero no dejamos de ser pecadores, pues seguimos pecando, salvos por la gracia de Dios. Pero nadie en la iglesia tiene el derecho de pensar que es más santo que otra persona. Aún el más humilde es el que más piensa que es más pecador que otros, ¿verdad? Lo más humilde siempre se considera el peor de todos, ¿verdad? Y se porta así, ¿verdad? Como si no tengo el derecho yo de estar aquí, pero estoy aquí por la pura gracia de Dios, ¿verdad? El descuido. No predicamos el evangelio a los que están perdidos en la iglesia, ¿verdad? Y muchas iglesias la pasan puro entretener a la gente, ¿verdad? El sustituto, dice Leonard Ravenhill, el sustituto del gozo en la iglesia es el entretenimiento. Ya no hay verdadero gozo. Dice David, vuelve a mí el gozo de tu salvación. Él había perdido ese gozo por su pecado, ¿verdad? Y nosotros queremos un gozo superficial, ¿verdad? La música, la actividad, todo eso, cuando en verdad la única manera que vamos a disfrutar el gozo del Señor es que arrepentidos de nuestros pecados y volver al Señor, ¿verdad? Otra razón es el temor. Tenemos temor a lo que van a decir de nosotros o lo que van a pensar de nosotros. Dice Andrew Murray, dice, ya no somos protestantes, no somos católicos, ya no somos protestantes, ya no nos fijamos firmemente en las verdades, no estamos enfocados en la verdad y no temer a los hombres, decir la verdad, ¿verdad? No con enojo, sino con amor, ¿verdad? Hablarle a la gente con amor. Por el temor ya no somos protestantes. ¿Qué estamos protestando hoy en día? Nada. Y luego dice
que también la falta de urgencia en la oración, ya hablé de eso, no hay esa agonía en la oración del alma. Muchas veces las oraciones están muy aburridas, ¿verdad? Y hay que admitirlo, sí, es un cansancio. Yo no cierro mucho los ojos cuando oro porque yo sé que yo me quedo dormido. Me quedo dormido si veo la televisión. Entonces yo oro con los ojos abiertos, me muevo, ¿verdad? Me muevo y camino, porque yo quiero que mi oración sea sincera. Señor, te necesito, te he faltado, te he fallado, Señor. Y Señor, considero que yo soy en sí mismo infiel, pero tú permaneces fiel, Señor. Muéstrame, Señor, otra vez, Señor, tu amor para conmigo. Muéstramelo. Soy muy débil, lo necesito experimentar, lo necesito ver, Señor. Y caminando, hablando, sí me arrodillo en veces y me tiro al suelo, pero no es para alguna superstición que voy a interesarle a Dios más porque estoy tirado en el suelo. No, es que mi corazón esté postrado delante de Dios, que no se ensalce, sino humille. Y luego, finalmente, porque le estamos robando la gloria que le pertenece al Señor. Hermano, le robamos la gloria que le pertenece al Señor. Dice Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 41, dice: gloria de los hombres no recibo, dice. La gloria de los hombres yo no recibo, dice el Señor. Y ahora muchos van al seminario, quieren entrar al ministerio por la atención, ¿verdad? La fama, ser populares. Déjame mostrarles el don que me dio Dios, ¿verdad? Entran al ministerio con malos propósitos, una intención muy egoísta y carnal. Si solo me permite, pastor, predicar, yo tengo un don. Yo no creo que una persona que verdaderamente ha sido llamada por Dios habla así. Incluso Juan el Bautista fue entrenado en el desierto, en la soledad, y Dios no usa un hombre que no primeramente ha desnudado completamente, de confianza en sí mismo, en su propia fuerza. Le muestra primeramente que en él o en ella no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es Dios que por su gracia nos hace lo que somos. Nada de nosotros no contribuimos nada a nuestra santidad más que obedecer al Señor, ¿verdad? Obedecer al Señor. Y lamentablemente les dice el Señor a ellos: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibes gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Buscamos la honra, queremos la palmeada en la espalda, ¿verdad? Era boy, ventates. Uno, claro, está consciente de la que gente aprecia a sus pastores, a sus maestros, pero muchas veces eso puede usar el enemigo para la soberbia, para hacer crecer en la persona esa soberbia de que mira a nuestro pastor, ¿verdad? En vez de anunciar a Jesús, anunciamos la elocuencia, la habilidad del siervo. Se nos olvida esa palabra, siervo. Y lamentablemente dice Leonard Ravenhill: fuera con toda palmada carnal en las espaldas, fuera con toda adulación en los púlpitos, en la plataforma, fuera de exaltar nuestro programa en la radio, fuera mi iglesia, fuera mis libros. Oh, qué enfermedad, desfile de enfermedad de la carne en nuestros púlpitos. Puro exhibir nuestro talento de predicar. Yo estoy muy agradecido que los hombres que Dios usa aquí no son hombres que salieron del seminario. Nada malo que salgan de un seminario, pero que salgan quebrantados, ¿no? Que salgan humillados, que no salgan creyendo que ya porque tienen su bachillerato y maestría o doctorado
pueden impresionar y exhibirlo ahí en la pared y decir, mira, yo sí soy amado por Dios. Es muy triste eso, hermanos. Y lo he visto a través de los años, ¿verdad? Y es muy lamentable. Esos hombres no se hubieran conocido si nunca fueran anunciados. ¿Sabías eso? Si nadie hablaba de Dios ni lo conocían. Dicen que le preguntaron creo que era Spurgeon, le preguntaron, oiga, ¿cuál es el predicador más poderoso en la tierra? Dice, si hay uno, no lo conozco, dice. Porque los que más fuerte, más poderosamente predican, son los que le predican a 5 personas, una iglesita insignificante, no conocida, porque ellos no son conocidos más por Dios. Y creemos que porque un pastor tenga una iglesia muy impresionante, muy grande, ha de ser ungido por Dios. No, ¿quién te dijo? A lo mejor puede ser posible, pero a lo mejor la persona tiene mucha habilidad carnal, ¿verdad? Porque eso impresiona al hombre, el conocimiento, la sabiduría humana, ¿verdad? Nos impresiona. Oh, yo no sabía eso. Eso lo hubieras sabido en tu recámara de oración ahí con tu Biblia abierta. Y es lo que vamos a ver esta mañana, que hombres ineducados, hermanos, no eran tontos, eran hombres, no eran profesionales, lo que quiere decir la Escritura. Dejaron una impresión tan fuerte en los religiosos que dijeron, estos han haber estado con Jesús. Y Dios usa, hermanos, los más necios para confundir al mundo, confundir la sabiduría de los hombres. Pero, hermanos, aquí en este país estamos muy acostumbrados a los profesionales. Mire cuánto profesional, cuántas conferencias en cómo exponer las Escrituras. Y mira nuestro país cómo está. ¿Dónde está el Dios de Elías? Cuando Dios transformó el imperio de Roma con pocos hombres y las mujeres que llegaron a creer, lo que Dios hizo cuando dispersó a los cristianos que estaban muy a gusto, muy cómodos en Jerusalén, y vino la persecución y los dispersó, y donde sea que iban ellos, predicaban el evangelio y las iglesias crecían, hermanos. Es lamentable tener que leer de eso y decir, esos eran esos tiempos, ahora es diferente. Oh, sí es, hay más pecado y la iglesia está dormida. La iglesia no le suplica, no le implora a Dios porque no tiene necesidad, como la iglesia de la Odisea que dice en la Escritura, dice, no tengo necesidad de nada. Dice el Señor, no sabéis que eres pobre, ciego y desnudo. No sabes tu verdadera condición. Y se le digo a la iglesia, toda la iglesia de este país, no estoy hablando específicamente de nuestra iglesia, hermano, no. Y si te convence, te molesta, el Señor te está hablando. Porque el primero que le hablas es a mí. Yo vengo trastornado en la iglesia, hermano. Vengo porque el Señor me habla a través de ese estudio. Y le doy gracias al Señor, que es por la pura gracia de Dios que estoy aquí. No es por nada que yo he hecho o contribuido. En nuestro texto esta mañana, hermanos, encontramos ciertas cosas que carece la iglesia, porque habla de algo que nos falta. La iglesia primitiva, the first church, the early church, estaba llena del Espíritu de Dios, hermanos. Y no solo una vez, en el libro de los Hechos vemos que varias veces los bautizó el Señor porque los estaba capacitando para la obra, para el trabajo, para el ministerio. Ellos no están satisfechos que eran salvos, ¿verdad? No dijeron, pues ya somos salvos, hay que quedarnos aquí en Jerusalén junto de los apóstoles, ¿verdad? El Señor permitió la persecución y es lo que yo creo que va a pasar aquí en este país. Va a venir una severa persecución contra nosotros y nadie puede quitar el gobierno presente si no es Dios, hermanos. Lo podemos votar y va a volver otro igual.
Dios está haciendo algo, hermanos. Y como cuando se va a la iglesia, se va la sociedad. Cuando la iglesia, hermanos, se duerme, la sociedad y toda su inmundicia y perversidad despierta. Porque la iglesia llena del Espíritu Santo es como una restricción a la maldad. Es la luz, brilla y las tinieblas desaparecen. Muy bonito en las Escrituras cuando el Señor habla de estas cosas, hermano, podemos decir, Señor, ¿y por qué hoy en día no tenemos eso? De esto nos debe de preocupar, Señor. Yo no quiero ser una persona religiosa, que nomás voy a la iglesia y participo ya todo el resto de la semana voy a la iglesia del mundo, porque esa iglesia es el culto del mundo, la adoración de las cosas, estas cosas, de las cosas del mundo. En Hechos, antes de ir al texto, Hechos capítulo 9, dice la Escritura, hermanos, que la iglesia en Hechos 9, 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, dice, y eran edificadas, estaban creciendo estas iglesias, andando, fíjense, en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo les estaba dando fuerza, le estaba consolando a la iglesia, estaba creciendo la iglesia y estaban andando en el temor del Señor. Esta mañana quiero que por favor abran conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4. Y voy a empezar en versículo 13, después hablo acerca del contexto, ¿verdad? Pero por razón del tiempo, en Hechos 4, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, está hablando de los religiosos, los gobernantes del templo, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extendías
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, otra vez ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué cosa tan bonita, hermanos. Qué cosa tan bonita vemos aquí. Vemos las características que marcan al que ha estado con Jesús. Y cuando digo cuando he estado con Jesús, como dije, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Di con quién te juntas, la gente verá qué persona eras. La gente mirará. Y usted se ha preguntado por qué este mundo no cree en el mensaje de que les hablamos en las iglesias en las que asistimos. Porque, hermanos, nos parecemos mucho a ellos. Nos estamos juntando más con ellos. Nuestros intereses son más mundanos. Ya, ¿dónde están las Amy Carmichaels? ¿Dónde están los Robert McChains? Estaba leyendo ahora, ayer, antier y ahora, una devoción muy bonita de Andrew Murray. Y habla de esta gente, estos jovencitos, muy pronto se entregaron al Señor y dieron su vida para el Señor. Vivieron para Él solamente. Y una de las oraciones ahí muy bonita de Amy Carmichael. Y dice ella, no puede ser posible que uno mire a Jesús y no esté profundamente enamorada y encantada con Él. Y ella estaba muy enamoradísima con el Señor Jesucristo, que cueste lo que le cueste, ella le sirvió al Señor hasta su muerte. ¿Dónde están? No todos claramente hemos sido llamados a vivir así, pero es la falta de amor para el Señor, es la falta de comunión con el Señor. Acuérdense que estos hombres, especialmente Pedro, había negado al Señor y todos abandonaron al Señor. Pero el Señor se les volvió a aparecer en la resurrección, después que resucitó, y convivió inmediatamente con ellos, Pronto los reunió y les recordó que estaban unidos a Él, ¿verdad? A través de ese desayuno ahí en la playa, ¿verdad? En el lago de Galilea. Y le dijo a Pedro, le preguntó, ¿me amas, Pedro? 3 veces, porque 3 veces lo había negado. Y Pedro le dice al último, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué es lo que le dijo? Apacenta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Y acuérdense que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mis ovejas oirán mi voz y me siguen. Por ellas doy mi vida. No solo las ovejas, dice, no oro por los que están ahorita que me has dado, sino oro por los que han de venir por el testimonio de Dios. Las ovejas del Señor. Ese era el llamado y la comisión de todo que iba a venir a tener esa íntima comunión con el Señor. Y el Señor les dijo que esperaran, que no es posible hacer esto, no pueden salir. Eran salvos, eran ya escogidos por el Señor, ya tenían la seguridad, la certeza de estar con Él algún día. Y crees en mí, crees en Dios, cree en mí también, ¿verdad? Voy a un lugar a prepararles a ustedes. Donde está mi Padre, ahí estarán conmigo, ¿verdad? Así lo estoy parafrasando. Ya tenían seguro todo eso. Pero dice el Señor, no salgan, ahí esperen en Jerusalén, no salgan. No están listos. Y ellos ahí encerrados, tímidos, atemorizados, ¿verdad? Porque acaban de matar a su Salvador y andaban buscando a los discípulos. Se esperaron juntamente con las hermanas y llegó la promesa del Padre y los capacitó y salieron con denuedo. ¿Dónde estaba el temor? Ya no eran tímidos, ya estaban vestidos de poder desde lo alto y salieron a predicar, hermanos. Y hermanos, el resultado de todo eso, hermanos, es que Dios empezó a multiplicar. Era Dios trabajando, era Dios moviendo la iglesia, era la expresión
de Cristo en la vida de los creyentes. Se expresaba Cristo. Y se mantiene le dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y todo eso, ¿cómo iba a ser? A través de la iglesia. Y dice, Señor, danos Espíritu Santo. Danos el denuedo, Señor, de ir a predicar, y eso es lo que requiere el Espíritu Santo. Y dice Pablo en capítulo 12 de Romanos, allí él dice cómo reacciona, qué es la reacción a la verdadera piedad al Evangelio, ¿verdad? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, les pido, porque han gustado y saboreado la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Ya no eres tuyo, ya te perteneces a mí. Preséntate tu cuerpo a Dios, santo y vivo, santo y agradable a Dios. Porque esta es tu adoración, tu culto racional. Ese es el culto verdadero. Esa es la adoración verdadera del Señor, que uno se presenta al servicio para el Señor. Señor, ¿qué quieres? Heme aquí, envíame a mí, yo estoy aquí, Señor, para ti. Y dice, no os conforméis a este mundo. Fíjense, no, ya no te acomodes y tomes la forma de este mundo, pero ser transformado por el renovamiento de tu mente. ¿Ves? Ese es lo que se llama las puertas del arrepentimiento. Señor, ábreme las puertas del arrepentimiento, de ser renovado constantemente. Ya no volver a conformarse uno al modelo de este mundo y actuar y comportarse como los del mundo o tener los mismos afectos del mundo, sino al contrario, experimentar esa transformación de que más y más, con esa íntima comunión con el Señor, más y más nos vamos a parecer a Dios, nos vamos a parecer a Cristo. Le estaba comentando al hermano Pastor Ray que cuando estoy con el Señor, me salgo de allí portándome con ese espíritu de humildad, compasión, pero muy pronto se desaparece porque no estoy suficiente tiempo ahí con Él. Y he venido del monasterio, que en el monasterio no voy porque soy católico, voy porque está lejos en la sierra, ya en un lugarcito me encierran ahí, no hay televisión, nada. Y allá estoy solo, ahí los teléfonos no trabajan. Y vengo deprimido, me deprimo porque extraño estar con ese tiempo, pero tengo que bajar del monte. Aquí se hace el combate, aquí se lleva a cabo la batalla. Como los discípulos que bajaron del monte de la transfiguración, inmediatamente son confrontados por un endemoniado. Y no sabían, dice el Señor, hombres de poca fe. Estos no salen sino por oración y ayuno, ¿va? Y como quisiéramos permanecer en el monte ahí de la experiencia de esa comunión íntima al Señor. Pero el propósito de esa íntima comunión con Dios es como lo que hizo Dios con Moisés, que bajó y le brillaba su rostro. Es que tengamos mucho la imagen del Señor. Baja uno humilde, baja uno agradecido por la gracia de Dios y convencido del amor de Dios por uno. El Señor me encontró aquí esta mañana. El Señor estaba conmigo y yo lo sé que estaba conmigo porque ya no soy yo el mismo. Y por eso es importante retirarnos. Hay un lugar, estar solo, no con tu papá, tu mamá o tu hermano o tu hermana, solos. En vez en cuando tenemos que salir de la muchedumbre y apartarnos y buscar el rostro del Señor en oración. Señor, quiero estar contigo a solas un tiempo, así como Jesús se apartaba a estar a solas para orar con el Padre, para hablar y tener comunión con su Padre. No lo hallaban. ¿Dónde está Jesús? Señor, lo amonestaron. Señor, todos te buscan. ¿Qué andan haciendo aquí? El Señor dice, es necesario que vayamos a las otras ciudades. El Señor no se quedó allí para gozar de la fama. Sí, ¿verdad? Mira cuánta gente me está siguiendo.
Aquí me llamó el Señor, este ministerio. Gloria, mira lo que está haciendo Dios a través de mí. Ahorita el pastor Miguel Núñez, no sé si lo conocen, está pasando por algo muy pesado. Es necesario que nos humille al Señor. La fama nos corrompe. Estos pastores que se sientan en conferencias ahí en sillas y les preguntamos qué saben de esto y qué saben de otro. Hermanos, corren el peligro de jactarse delante de Dios. Y no queremos la atención, no debemos buscar la atención, al contrario. ¿Por qué me ven? Dice, aquí vamos a ver cuando Pedro y Juan sanan a este cojo que está enfermo desde nacimiento, 40 años, hermanos, para que nos enseñe que era un caso imposible, ¿verdad? Y lo están viendo ellos y dicen, bueno, ¿usted por qué nos ven como si nosotros hicimos algo? Dice Pedro. Pedro tiene más razón de decir, pues que yo soy la piedra de la iglesia, la roca. Digo, ¿qué? ¿Por qué nos ven a nosotros como si hicimos, si algo extraordinario está en nosotros? Es el problema de la humanidad, de idolatría. Vemos al pastor, claro, hay respeto y aprecio, pero lo vemos como, ¡oh! Que el pastor nos bendiga. No, el anciano, no el pastor. Y el pastor se está escondiendo, como la tortuga, ¿verdad? Nos debe de molestar eso. Porque no somos nada sino por la gracia de Dios. Y es lo que ellos aprendieron a Pedro, que era muy, ¿se acuerdan? Pedro antes de la resurrección, antes de que la crucifixión, Pedro estaba muy seguro de sí mismo. No, yo, Señor, aunque los hombres te nieguen, yo iré hasta que la muerte contigo. Sí, la última hora lo negó 3 veces. Y estos hermanitos, que sí son hombres, son varones de Dios, pero los tiene que quebrantar, humillar al Señor. Y lo bonito que el Señor sabe cómo moldear a sus siervos a través del desierto. Y acuérdense del desierto. Dice, se me olvidó su nombre, dice, el desierto le encanta desnudarnos. Nos quita todo, hermanos, nos desnuda el desierto, las pruebas, la autoconfianza, la autosuficiencia, todo eso comienza el Señor a quitar de nosotros. Pero muy pronto cuando experimentamos tiempos de paz, volvamos a ¿qué? Lo mismo, y el Señor nos tiene que volver a quebrar. Porque si somos para Él y para el servicio de Él no va a permitir que ninguno de nosotros le robemos la gloria que le pertenece a Él. La voluntad del Señor, dice ahí Pablo, para que probéis cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Estas palabras es el estándar, el objetivo, la voluntad del Señor, que nos hace a nosotros muy diferentes a los del mundo. En otras palabras, no mi voluntad, Señor, que está hecha conforme al mundo. Mi voluntad, no te olvides, tu voluntad siempre es conforme al mundo, siempre. Mucho cuidado. Yo sé que Dios es esto, pero esa es conformidad al mundo. Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad se haga, ¿verdad? Tú, lo que tú dices. Yo he probado eso, hermanos. Ustedes saben, los que han oído de Chama, ¿verdad? Pero no se va a hacer mi voluntad. Antier, mi esposa, le estaba diciendo, dice, ¿se va a casar usted cuando me muera? No, chale, le dije, ya no me voy a casar. ¿Por qué, José? Digo, porque quiero estar solo para que nadie me moleste y nadie me diga cómo hacer las cosas. ¿Verdad? No tiene que venir, ¿qué está haciendo? Pues esto, ¿por qué? ¿Verdad? Kelly. Yo no quiero ese problema ya. El matrimonio es bonito, pero yo ya cumplí 40 y tantos años, o 50 o 60, cuánto tiempo, si se va a Silvia, o yo creo que muy primero, porque es más sana que yo. Quiero ser libre, irme a una sierra, vivir como aquellos viejitos latosos, grenegones.
Allá puedo estar a solas con el Señor y no quiero nada con nadie, ¿no? Y la chispoteé bien feo ese día. Me dice mi esposa, ¿ya ve? ¿Quiere andar solo? No. Por eso les digo, hermanos, no va a ser la voluntad de uno, la voluntad de uno siempre, hermanos, es conforme al mundo. Siempre. No. Tu voluntad propia no es la voluntad. ¿Qué dijo el Señor? Mis pensamientos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, dice, así son mis pensamientos. No creas que Dios piensa como tú. Casé esta semana a mi hermana, a su esposo, que estaban viendo por mucho tiempo, les traigo convicción del Señor, y tenían la licencia de matrimonio desde 2018. Nomás mañana, y finalmente fue una iglesia, los convenció el Señor, y me habló, José, ¿me puedes casar? Claro que sí, esa es la voluntad de Dios. Y los reuní allí, la pura familia porque pequeña, y los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo piensan ahora? Les dije, Dios no es como ustedes. Él no piensa como nosotros. Él es el creador, nosotros la criatura. Esa distinción se tiene que conocer. Dios no es pecador como nosotros. Así que su manera de pensar, nuestra manera de pensar no es como Él piensa. Sus caminos, nuestros caminos son los caminos de Dios. El camino de Él es muy diferente. El Espíritu Santo, hermanos, siempre se deshace de la impía Trinidad. La Trinidad impía. ¿Sabe cuál es la Trinidad impía? En inglés es me, myself and I. En español es lo mismo, yo, ¿verdad? Puro yo. No hay otra, la pones en traducción de inglés a español, dice lo mismo, le puse yo, me, myself and I. Yo. Qué triste, debe tener una palabra, yo mismo, yo yaye, algo diferente. El español es así nomás directo, eso es una sola cosa, una galleta es una galleta. Siempre confundimos, ¿quieres tortilla de maíz o de harina? ¿Verdad? Yo ahorita digo, cualquiera, no importa. Pero hermanos, el Espíritu Santo deshace a uno de esa Trinidad, me, myself and I. Ese individualismo egoísta es, hermanos, ¿cómo es esa palabra? Vencido por la comunidad de la iglesia. Ese individualismo que contamina este país y lamentablemente la iglesia es que, no, pues yo, lo erradica el Espíritu Santo, eradicates it, y lo vence a través de la comunidad de los santos. Una de las cosas que una persona hace nuevo es que inmediatamente busca una iglesia, ¿verdad? Nadie le tiene que decir. Y luego le encanta ir a la iglesia. No porque es religiosa, porque ahí está la presencia de Dios, se está moviendo y se goza de que hay una comunidad de pecadores salvos por la gracia. Es cosa pero bonita, hermanos. Ahorita ya no siento así. Ahorita todo más aburrido que qué. Como la doña Paz, que nunca cree que la ama don Lauriendo. Lawrence, no me quieres. Ya te dije que te quiero, pero es que no me quieres como cuando apenas te conocí. Ya saben lo que he estado viendo yo. Pero hermanos, como dije, ya no es mi Padre que está en los cielos, es nuestro Padre, Padre nuestro. El Espíritu de Dios es espíritu de unidad y es espíritu de gracia y ¿qué? Oración. Eso es lo que ves cuando está el Espíritu en la iglesia. Hay unidad y luego se toleran uno al otro, ¿verdad? Se aguantan uno al otro y luego es un espíritu, el espíritu de oración, de gracia y súplica. Grace and supplication. Pero el problema, como dije, dime con quién te juntas y te diré quién eres. YouTube, Snapchat, Twitter,
Facebook. ¿Estás allí? Te voy a decir que una cosa. Serás como ellos. ¿Qué es lo que ves ahí? La exaltación del yo, ¿verdad? En Snapchat, que se le tratan bien bonitos, simpáticos, y los ves y están más arrogados que una... No solo están arrugados, tienen arrugas dentro lo arrugado. Twitter, todo eso. Yo les digo, hermanos, esta semana cancelé YouTube ya. Estoy viendo carpintería y esas cosas que uno dice, pues es bonito, pero me distrae el Señor. Estos medios, hermanos, son para prometer este individualismo egoísta. Y lamentablemente, esta perspectiva mundana en la iglesia. ¿Qué está faltando en la iglesia moderna? ¿Por qué hay tan poco poder, tan poco interés en la oración? Muy lentas conversiones o muy poco compañerismo entre los santos, mucha perversión sexual y impiedad en el mundo y en la iglesia. ¿Sabe lo que es? La falta de la presencia de Jesús en la iglesia. Dice Oswald Chambers, mucho cuidado de estar razonando acerca de la palabra de Dios, obedécela. Razonamos con la palabra, ¿verdad? Sí, hablamos con ellos, les enseñamos, les hacemos reasons, pero cuando estamos nomás razonando acerca de la palabra, pues no dice eso, Pablo no quiso decir eso. ¿Tú cómo sabes que no quiso decir eso? Ahí lo dice muy plenamente. Pablo no quiso decir que tienen las marcas de Cristo, que con el mundo ha sido crucificado, el mundo a él ha sido crucificado. Está hablando solamente de lo que ha hecho Jesús en la cruz. No, Pablo dijo, yo estoy muerto a las cosas del mundo y el mundo está muerto para mí. Llevo marcado yo el sufrimiento, los padecimientos de Jesús, dice. Era un hombre sufrido. No hay, basta de dar razón. Ese problema en la iglesia reformada, y somos iglesia reformada, pero tenemos poquita tendencia pentecostal ahí, ¿verdad? Poquito. El problema con y debemos de ser pentecostales, verdaderos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Pero si cree que el pentecostalismo es puro emoción, está muy equivocado. Hay emoción, claro, pero no es eso. Dice Samuel Chadwick, una religión de pura emoción y sensacionalismo es la maldición más terrible que cae sobre una gente. La falta de realidad es lamentable, pero se agrava la pretensión de este pecado mortal, de que por pura emoción pensamos que eso es verdaderamente piedad. Pero hay otro lado que él dice también. Dice, la verdad sin entusiasmo, la moralidad sin emoción, el rito sin alma, son cosas que desprecia y condena a Jesucristo. Destituidos del fuego no es nada más que una filosofía impía, un sistema ético y una superstición, lo que dice. Cuando es pura verdad y no emoción, hermano, mucho cuidado. Pablo dice, seamos fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. En Romanos 12:11. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y la razón que no seamos fervientes en el Espíritu, que carecemos la presencia del Espíritu Santo. Estamos suficientemente contentos con nomás tener un pie en el cielo y no deseamos nada de Dios. Tengo aseguranza, pastor. Yo fui salvo, oré la oración del pecador y yo fui para enfrente al altar, me entregué a Cristo hace años. ¿Ya no te has entregado al Señor otra vez? Pues no, pues que ya soy salvo para siempre y una sola vez salvo y ya. El que es salvo crece. Y es una persona que lamenta su estado espiritual porque sabe que no es suficiente estar satisfecho, estancado en un lugar, desea más del Señor.
Por eso ellos oraron otra vez. Hermanos, vieron una cosa maravillosa y luego todavía viene el Señor, concédenos ser de nuevo para predicar de nuevo tu palabra. Y fueron bautizados otra vez. Primeramente, hermanos, para terminar aquí, en capítulo 3 del libro de Hechos, poco después de la resurrección, Pedro y Juan van al templo a adorar a Dios. Ellos siguieron siendo judíos. ¿Sabías que la iglesia era muy judía? La iglesia cristiana era muy judía en el primer siglo. Porque ellos van al templo. Si ya es que Cristo borró todo eso, ¿para qué van al templo? Eran muy judíos. Lo único que sabían ellos es que ya no estaban bajo la ley. Pero ellos iban por los ritos, iban y en el templo los ritos, el shofar que sonaban, y las oraciones, la lectura de la palabra de Dios, el incenso, todo eso se practicaba. No es algo católico eso. La falta de no conocer la historia de la iglesia, hermanos, nos tienen a la ignorancia por eso. Ellos no crean que hicieron como ahora los protestantes, eran muy judíos. Por eso los gentiles les estaban exigiendo unos que se circuncidaran. Y Pablo dijo, no, vamos a llevarlo al concilio. Fueron al concilio, los concilios eran necesarios. ¿Se acuerdan el concilio en Jerusalén? Ahí estaban los apóstoles y los ancianos y le llevaron este programa. Y dijo, no es necesario hacer eso, dice. Suficiente que no coman, ¿verdad?, la sangre de animales engollados, no sé cómo se dice, y que se guarden de la inmoralidad. Dijo, y es todo lo que necesitan. En otras palabras, que se abstengan de esas cosas que el mundo practica. Pero no se tenían que circuncidar. Pablo dice, no vale ni la circuncisión o no ser circuncidado, ¿verdad? Así que el problema ahora día, pensamos que el protestantismo es algo perfecto. No es, hermanos. Pero aquí nos tiene el Señor, gracias a Dios. Pues tenemos otra forma en el servicio. Y es difícil ahorita, como dije, el boletín, ¿verdad?, que acostumbramos. Tenemos nuestra forma porque respetamos al Señor, que es Dios de orden, y hacemos todos con el propósito. Todo lo que hacemos tiene un propósito de comunicar algo a la gente. Ya no estás en el mundo, estás en otro lugar y le estamos riendo al Señor culto, y así como lo hacemos en orden y así un paso por paso, y siempre hablando de su gracia, de su misericordia y también de su santidad. Y de ahí fuera del templo estaba un limosnero, hermanos, cojo desde nacimiento. No se podía levantar, no podía entrar al templo, y ahí estaba. Y Pedro y Juan vienen, hermanos, y les anda pidiendo, ¿verdad?, plata, dinero, oro, y quería algo para sustento, ¿verdad? Y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate. Ellos tenían, hermanos, poder. No era dinero, no era nada impresionante, era la autoridad que Jesús les había dejado a sus discípulos. Eso es lo que quiere decir nombre, en el nombre de Jesucristo, la autoridad que Jesús estableció. ¿Y qué sucede? Ora por él, se levanta, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y se levantó este hombre. No era la fe de él, porque lo agarraron, lo levantaron. Sí, cuidado con esos que dicen no tienes fe. Bueno, si no tengo fe, ¿tú tienes fe para orar por mí? ¿Ah? ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Se escandalizaron? No. El cojo se levantó y, hermanos, no siguió ninguna regla. Corrió, entró al templo y estaba brincando, ¿verdad? ¿Se imaginan? Si alguien brinca y alaba al Señor, aquí lo vamos, los ancianos van a ir, hey, sálguese aquí no se va a portar como un chango. Él, todo lo que dice la Escritura es que brincaba, alabando, glorificando a Dios. Es lo que hace cuando Dios invade nuestra alma, cuando Dios nos da vida, se ve la vida, ¿verdad? ¿Sabe usted cuando hay un niño en un lugar porque está llori y se está moviendo, nada más llamando la atención? Tiene vida, no como un anciano viejío aburrido como el Joe Rosales, que nomás está ahí. ¿Cuándo vamos a comer? No, los niños están ahí. Y es lo que pasa cuando nacen, no. Sí, se emocionan. Pero mire qué bonito, hermanos. ¿Qué pasa después? Se molestan, se escandalizan los gobernantes, se molestan.
porque vieron un milagro, les molestó un milagro, hermanos. Como hoy en día muchos se molestan con los milagros. No, ya eso ya pasó, ya no existen. Qué feo, ¿verdad? Qué feo eso. Viene un endemoniado, quiero ser libre de esto. No, pues que usted tiene que creer en la justificación por fe y solamente por fe. Ora por él, por ella. Que el Señor los toque, los levante, los transforme a través de la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Y es lo que pasó aquí. Estaban molestos, dice ahí en capítulo 4, versículo 1 a 2, miren, Hechos 4, 1 a 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que señalasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Les molestó eso? Miren lo que le hicieron, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Lo primero que vemos de una persona, hermanos, que realmente representa a Jesús, es que este mundo lo va a odiar, especialmente el instituto religioso. Estos eran guardianes, hermanos, estos eran guardias de la palabra, de las escrituras, pero no tenían conocimiento del Señor, no conocieron a su Mesías. Y Pedro aquí, hermanos, con denuedo, miren lo que les contestó en versículo 9. Voy a brinca porque por el tiempo. Pues que hoy se nos interroga, pues puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, fíjense, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿No se fijan cómo uno se llama la atención a sí mismo? Es lo que uno reconoce primeramente, hermanos. Primeramente hay denuedo, porque miren versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Te voy a decir una cosa, Pedro lleno del Espíritu Santo, no se espera un sermón seco y muerto, ¿verdad? Cuando tú escuchas un hombre lleno del Espíritu, tú sabes que no va a estar aburrido. No porque va a ser un escándalo, va a gritar, va a brincar. No, porque el Espíritu Santo, hermanos, va a obrar en los corazones de la gente. Se queda uno impresionado con Dios. Dios me habló ahora a través de este mugroso. Dios me habló ahora. Y estaba lleno del Espíritu, por eso habló así, hermanos. Y una presencia, primero lo que vemos de los que verdaderamente han tenido tiempo con el Señor, están con el Señor, es que tienen el denuedo por el Espíritu Santo. Tienen esta autoridad. Pero fíjense, apuntan a Jesucristo. Este hombre está así por Jesucristo, no por mí. Porque miren, hermanos, ellos piensan que Pedro y Juan tienen algo especial. Pero quiero que vean, hermanos, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se fijan? No hay otro nombre, Jesús. No es la denominación, no es el predicador, no es el movimiento, es Jesucristo que salva a los hombres. ¿Sí entiende por qué, hermanos? Vemos muy pocas conversiones hoy en día. ¿Quién es el enfoque hoy, hermanos? El hombre, el ministerio, el programa en la radio, la elocuencia o cómo maneja el pastor o el predicador la palabra. Esa es la atención. No es Cristo, es Cristo el que salva. Yo puedo ir a clases de cómo exponer las escrituras, pero me vale el cacahuate todo eso, hermanos, si no es Cristo al que apunto la gente a Él.
Nos vamos para aprender cómo impresionar a otros. Y yo he ido a esas clases, hermanos. Y es triste, es lamentable. Y dice el versículo 13. Entonces miren, ellos vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo. Estas palabras no son ignorantes, no son gente sin inteligencia, es que ellos no eran profesionales. Te voy a decir una cosa, hermano, si tú te está llamando el Señor al ministerio, no es necesario que vayas a un seminario, pero es necesario que estés lleno del Espíritu Santo y conozcas la palabra de Dios. Porque conocer la palabra de Dios es que estás en la palabra de Dios. Entusiasmo solamente no es nada, hermanos. Aquellos que gritan como indios comanches en el partido de fútbol, los domingos parecen comanches muertos en las bancas. ¿Sí me entienden? La emoción solamente no, hermanos. Está la persona llena del Espíritu Santo. Va a impactar el mensaje. Va a traspasar esa palabra. Va a separar, hermanos, entre el alma y el espíritu. Y cada uno que oye la palabra tiene que dar contabilidad a Dios un día, porque mucho has recibido, mucho se te va a pedir, especialmente en un ministerio como este. Mucho hemos aprendido, pero mucho se nos va a pedir a nosotros. A ver, la visión que tuvo Isaías de el Señor alto y sublime, dice, ¿quién irá por nosotros? Inmediatamente dice, Señor, yo. Esa visión, hermanos, que recibió él, se le va a pedir cuentas a él. ¿Qué hiciste? Yo, Señor, estoy deshecho, acabo de morir aquí, me hice pedazos en tu presencia. ¡Ay de mí que estoy muerto! ¿Y cómo respondió? Me voy a la casa. Estuvo bonita la visión. Señor, envíame a mí, yo iré. Pero te voy a mandar, nadie te va a hacer caso. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, hasta que quede ¿qué? El remanente. Tú predicas, nadie te va a oír. Y así es. No nos mandó el Señor a medir cada uno de nosotros de qué éxito tenemos. El éxito es ser fiel y hacerlo hasta que Dios diga. Es todo. No esperar nada más. Después de una buena predicación y la gente, ay pastor, qué bonito sermón, se va uno y se compra una chuletota a veces para celebrar. No, yo les digo por experiencia. Me gusta la carne, pero muchas veces va uno se felicita, va. Quiere chuletas, pero quiere una porterhouse, esas grandes, de 2 pulgadas. Ay, el pastor bien santo, qué varón de Dios. No, es varón de la carne. Literalmente, ¿verdad? Bueno, ya voy a terminar esto. Y luego, hermanos, primero cosa es que cuando uno pasa tiempo con el Señor, verdaderamente tiene esa comunión con el Señor, otros lo van a ver, otros van a saber. Porque tenemos la imagen y el Espíritu de Jesús. Llevamos en nosotros la imagen y el Espíritu de Dios. Y lo que estaban diciendo estos gobernantes, ¿cómo? Acabamos de crucificar a Jesús y todavía está haciendo milagros Jesús aquí. ¿Cómo? A través de ellos. ¿Estos han estado con Jesús? Ahora no, hermanos. Y estas marcas son importantes. Primero, tenían una hambre para una medida más grande de Cristo. Querían más, como Pablo se acuerda que dice, no, hermanos, no pretendo ya haber conocido, pero prosigo adelante, dejando todo atrás, dice Pablo. Yo no he llegado completamente a conocer al Señor, pero es mi deseo conocerlo, ¿verdad? Y conocer sus padecimientos. Saber que yo voy a sufrir como Él, porque llevo su imagen, y este mundo odia la imagen de Jesucristo. Cualquier cosa que se parece a Cristo, este mundo te lo va a odiar. Dice, yo quiero llegar a eso.
Y no pretendo que algo ya ha llegado, sino prosigo, dice él, a la meta de mi supremo llamamiento, dice. Tenían también, hermanos, un denuedo y una autoridad. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y no temieron a los gobernantes. Y esa palabra de nuevo quiere decir seguros y confiantes o confiados en el Señor. Estaban seguros y estaban confiando que el Señor los había vestido de poder y tenían ese poder. Pues el señal del cristianismo, hermanos, no es una cruz, son lenguas de fuego. ¿Ah? ¿No te acuerdas que cayeron sobre ellos las lenguas y salieron y predicaron? ¿Qué es esto que está pasando? Andan embriagados estos, todavía no es la hora. Dice, esto no es lo que ven, eso es lo que dice él. Los punta a Joel, dice. Es lo que ha prometido Dios, que su espíritu estará sobre toda criatura. Bueno, estoy parafrasando. Esto es lo que dijo Cherwick. La seña del cristianismo no es una cruz, sino una lengua de fuego. Y luego tenían la evidencia, ya voy a terminar, la evidencia de que Dios estaba con ellos, de que estaban con Jesús. Miren versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, lo vieron que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Sabe lo que dijeron? Que no podemos negar que Jesús está trabajando aquí, porque mira, ¿sabes cómo yo le dije a unos hermanos que se robaron gente aquí, hermanos? Y se roban gente porque no tienen la bendición de Dios. Es que la evidencia de que Dios te llamó ministerio es que produce nuevos conversos, no robos. Y todo el ministerio de uno ve gente convertida, la iglesia crecer, de gente nueva en Cristo, que entran y son impactados por la palabra de Dios, y de repente ya los ve uno constantemente y luego se sienta a hablar uno. Pastor, el día que predicó ese mensaje usted, el Señor me tocó, me fui a la casa llorando y me perdonó y fui convertido. Te quedas, wow. Esa es evidencia, es la prueba de que Dios está trabajando por nosotros. Por eso, hermanos, lamenta uno no verlo ya. Hemos contristecido al Espíritu que se apartó la gloria chiquina. No chicana. Se fue la chola, no. La chiquina la gloria chiquina es la presencia de Dios del templo. Las promesas son fieles para Israel, pero se apartó el Señor y la gente perdió ese fervor para el Señor. Por eso, hermanos, una iglesia empieza a padecer esto. Ya no hay conversiones, ya no hay entusiasmo, todo se hace en la carne, el Espíritu se retiró. Lo han ofendido. Lo hemos ofendido. Es la prueba. Y luego, hermanos, dice J.H. Jowett que corazones sin lágrimas nunca pueden ser heraldos de la pasión de Cristo. Déjame decirlo otra vez. Corazones sin lágrimas no pueden ser heraldos, anunciadores de la pasión de Cristo. Y Vance Havner dijo, la cualificación principal para un misionero no es amor por las almas, como siempre lo escuchamos, sino amor por Cristo. Amor por el Señor. Esa es la calificación para un misionero. No el amor para las almas, el amor por Cristo. Y luego oraron, ya voy a terminar, oraron por más denuedo y milagros, eso lo vimos, ¿verdad? Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos querían ver algo, ¿están satisfechos, hermanos? Y luego, hermanos, ellos no confiaron, esto no era parte de su inteligencia o su poder, la fuerza del hombre, porque miren lo que pasa en versículo 31. Cuando hubieran orado, fíjense, la oración, hermanos, ferviente, llena de fe, mueve a Dios.
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos, hermanos. Qué bonito, ¿va? Imagínense la potencia para convertir todo el imperio de Roma. Y luego finalmente, hermanos, fueron vestidos de poder, ahí, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué bonito. Y termino con estas máximas. El avivamiento y el evangelismo están íntimamente unidos para que no sean confundidos. El avivamiento es la experiencia en la iglesia. El evangelismo es la expresión de la iglesia. Lo voy a decir otra vez. Avivamiento y evangelismo están muy unidos, pero no deben de ser confundidos. Avivamiento es una experiencia en la iglesia. El evangelismo es la expresión de la iglesia. Déjame hacernos esta pregunta. ¿Hemos estado con Jesús? ¿Podrá decir la gente que esa persona ha estado con Jesús? ¿Que tú has estado con Jesús? Es la pregunta que yo me hago. Y mi respuesta es no. Pero quiero que digan, veo a Jesús, no a ti, a Jesús en mí. ¿Perfección o solo es el perfecto? Pero ¿saben qué es el problema, hermanos? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿tengo corazón puro y manos limpias? Es la única manera de ver al Señor obrar. El pecado se sigue en la iglesia. Va a impedir, va a contristecer al Espíritu Santo. El Señor no obra así. Él quiere un pueblo puro y limpio de manos, puro de corazón. ¿Y por qué? Porque están constantemente ante el trono de gracia. Tienen esa comunión con un Dios santo, el Santo de Israel, Jesucristo, y se contaminan con Él. Hermanos, Jesús es real, es una persona, no es una idea, no es algo en el pasado, no es una figura histórica solamente, es una persona ahorita que busca a aquellos que le buscan a Él, y Él se manifiesta a ellos, Él toca a aquella gente. Esperen al Señor, no se den, no se desanimen, no dejen que el enemigo les diga todo es en vano, mira, nada está sucediendo, mira, sigues, el enemigo siempre anda diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? A ver, vienes todos los martes, vienes todos los domingos y horas y ahí estás con lágrimas pareciendo inútil. Estás desperdiciando tiempo, ya déjalo. Si Dios quiere, lo hace. Es enemigo. No, yo voy a estar ahí hasta que el Señor me vista de poder. Amén. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias. Pido, Señor, que estos mensajes me toquen primeramente a mí, Señor. No es para tu pueblo solamente, no puedo decir ustedes si digo que todos nosotros, Señor, tenemos esta necesidad de ti. Admito, Señor, mi pecado, mi infidelidad para contigo y mi falta de entusiasmo, pero Señor, yo sé que eso es necesario para empezar a ver algo nacer en nosotros, Señor. Primero tenemos que admitir, Señor, que estamos mal contigo. Y entonces, cuando ves la contrición y la humildad, nos visitarás, Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, por favor.